semana número 9, tema 17 y 18. Vamos a continuar. Tenemos aquí el primer ejercicio que dice: para procesar minerales de oro se aplica el proceso de gravimetría, amalgamación, a los minerales de alta ley en oro y el proceso de cianuración a los minerales de baja ley en oro. Si la reacción correspondiente a la cianuración es la reacción química que se muestra, determina el valor de verdad respecto de lo que ocurre en esta reacción. 1. Se obtiene una solución básica. A ver, ¿cómo sabemos si la solución es básica? Aquí tenemos el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio le da el carácter básico, ¿no? El carácter básico, ¿no? Entonces, este hidróxido de sodio va a ser el responsable de darle el carácter básico. Se obtiene una solución básica y eso sería verdadero. Entonces acá le ponemos que esto de acá es verdadero. 2. El oro se oxida. Mira, acá el oro está en 0. Y acá el oro en este complejo tienes al sodio que es más 1 y al cianuro que es menos 1. 2 por 1, 2, y aquí el oro sería más 1. Entonces el oro es 1 y aquí el oro es 0. ¿Qué ha pasado? Se ha oxidado, ¿no? Ha sufrido un proceso de oxidación. Al pasar de 0 a más 1, se está oxidando. Mire, ¿el oro se oxida? Sí. ¿Y el oxígeno se reduce? Bueno, aquí el oxígeno está con 0 y aquí el oxígeno está con menos 2. De 0 a menos 2 se está reduciendo. Esto se va a llamar reducción. Se está reduciendo. El oxígeno al pasar de 0 a menos 2 se está reduciendo. Dice, el oro se oxida y el oxígeno se reduce. Correcto. Eso es verdad también. La carga del ion cianuro. ¿Quién es el ion cianuro? El ion cianuro es el Cn. Todo esto con carga menos 1. ¿Ya? Él sería el ion cianuro. A él se le conoce como ion cianuro. Y acá han puesto que la carga es más 1. No, no es más 1. Eso sería falso. Ya, eso sería falso. 2 verdaderas y una falsa. La respuesta sería la C. Antonio, dime Antonio, ¿qué pasó? Profesor, buenas tardes. La consulta es, en una reacción química, ¿no? Al colocar la ecuación, cuando hallamos los estados de oxidación de los compuestos inorgánicos, es relativamente sencillo, ¿no? Porque tan solo colocas según la tabla periódica y los estados de oxidación respectivos. Pero, ¿cómo hacerlo en los compuestos orgánicos? Por ejemplo, si yo tengo el metanol, el etanol, y digo que el etanol se oxida hasta ácido acético. Entonces, yo tengo esa reacción, ¿cómo hallar? Entonces, claro, el etanol se oxida hasta ácido acético. En medio, por ejemplo, en medio ácido. ¿Cómo hallar eso? O sea, ¿cómo hallar el estado de oxidación para hacer el balanceo de la ecuación? Ya, mira, acá lo que tú tienes que saber son las electronegatividades. La electronegatividad del carbono va a ser 2,5. Del hidrógeno va a ser 2,1 y del oxígeno va a ser 3,5. De los 3 valores, el mayor va a ser el oxígeno, es el más fuerte. Y el que tiene menor fuerza va a ser el hidrógeno con 2,1. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a ver. Sabiendo las electronegatividades, ¿qué podemos hacer? Podemos decir acá que el etanol, que es Ch3, Ch2OH, su estructura sería así, mira, carbono, hidrógeno, 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 carbono, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces, el estado de oxidación aparente, vamos a decir, para el hidrógeno sería más 1. Para el hidrógeno más 1, para el hidrógeno más 1, más 1, más 1, más 1. Para el carbono acá sería menos 3. Acá, ¿qué tenemos aquí? El hidrógeno sería más 1 y aquí el hidrógeno sería más 1.
Aquí no gana ni pierde, es 0. Aquí el oxígeno gana, sería -1. Y por acá también gana, -1. En total el oxígeno acá sería -2. Pues acá el oxígeno sería -2. En este carbono, acá ha perdido, pero aquí ha ganado. +1 -1, 0. Solo quedó esta ganancia de acá. El carbono es -1. Entonces, cuando yo analizo este enlace, carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, yo rompo este enlace. Y al romper este enlace, el hidrógeno se queda +1 y el carbono -1. Al romper este enlace, cada uno queda con su electrón, no gana ni pierde. Sería 0. Aquí, cuando rompo este enlace, el hidrógeno sería +1 y el carbono sería -1. Y cuando rompo este enlace, el oxígeno sería -1 y el carbono +1. +1 menos 1 se cancela. 0 menos 1 quedaría -1. Entonces, el carbono tiene un estado de oxidación -1. Aquí el oxígeno es -2 y el hidrógeno sería +1. Esto de acá se va a oxidar y el proceso oxidativo te va a dar. Vas a tener aquí el carbono, hidrógeno, 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 carbono, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Se ha convertido en ácido carboxílico, pues, ¿no? Significa que ahora la estructura va a ser así. Acá vas a tener un doble enlace oxígeno, oxígeno, enlace hidrógeno. Entonces, ¿cuáles son los estados de oxidación? Los estados de oxidación sería entre el carbono y el hidrógeno. Si se rompe el enlace, el hidrógeno pierde, quedaría con +1. El carbono gana, sería -1. El enlace hidrógeno-carbono, el hidrógeno pierde por ser menos electronegativo, +1. El carbono gana, -1. Aquí el enlace se rompe, el hidrógeno sería +1 y el carbono sería -1. Aquí se rompe, no se gana ni se pierde, 0. Sería -1, -1, -1, el carbono estaría con -3. Entonces acá vamos a decir que el carbono está trabajando con -3. Acá este carbono se rompe con este enlace de carbono-carbono, sería 0. Carbono-oxígeno pierde, +1, -1. Aquí gana el oxígeno, sería -2, el carbono pierde, +2. +2 más 1 sería +3. Aquí el carbono sería +3. ¿Ya? El carbono sería +3. -1, rompo el enlace, acá sería +1 y acá -1. -1 menos 1 sería -2. Acá sería -2 y acá +1. Como vemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos el carbono que es -1, que pasa a +3. De -1 a +3, bueno, ha perdido 1 y ha perdido 3, perdió 4 electrones. Lo está pasando de -1 a +3. ¿Listo? Y ahí tenemos, si pierde, esto sería el proceso de oxidación. Ya, esa sería la oxidación. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Da lo mismo si te dan el medio ácido o básico? Tan solo evalúo la... Habría que conocer el mecanismo. Sabiendo el mecanismo, vemos cómo afecta el medio a la reacción química. Ya, profesor. Ya, muchas gracias por la explicación. Muy bien, continuamos. Tenemos acá la pregunta número 2. Dice, marque la alternativa correcta con respecto a los minerales y a los procesos metalúrgicos. Dice, mediante la lixiviación, ¿no? Teníamos acá, a ver, esta era la C, pues, ¿no? La primera. La segunda, dice, mediante la lixiviación se purifica el hierro. No, la lixiviación es un proceso que se aplica al zinc, ¿ya? Es un proceso que se aplica al zinc. Entonces diremos que una lixiviación se usa cuando yo tengo pues el óxido de zinc sólido, le agrego ácido sulfúrico acuoso y como resultado voy a tener pues sulfato de zinc acuoso más agua, pues, ¿no? Agua líquida. Entonces este de acá se va a conocer como un proceso de lixiviación, pero se aplica al zinc, ¿ya? Al zinc.
Al hierro no, eso sería falso. La calcita y el cuarzo son ejemplos de minerales metálicos. No, son minerales no metálicos. Con la calcita es materia prima para la elaboración de cemento y el cuarzo es materia prima para la elaboración de vidrio. Entonces, como ellos son materia prima para la elaboración de otros productos, se le llama minerales no metálicos. Y este sería falso. La tostación se aplica a los minerales que se encuentran como óxidos, no como óxidos, como sulfuros. Sulfuros. Falso también, pues, ¿no? El mineral valioso para la siderurgia es la blenda o esfalerita. Para la siderurgia, el mineral valioso es la hematita. ¿Ya? La hematita, que viene a ser el óxido férrico. ¿Ya? Entonces, la blenda o esferita no es, ¿no? No es. La mena está formada por la ganga y el mineral valioso. Correcto, esto está bien. Entonces, una mena está formada por ganga y mineral valioso. Eso sería verdadero. La respuesta es la E. 2E. 2E. ¿Sí, Denise? Para reconocer si una reacción es ácido o básica, ¿hay como una regla para eso? Una regla. Bueno, generalmente te lo puede decir el enunciado para la reacción, realice el balance en medio ácido. En este caso, nosotros tenemos acá, esta reacción es en medio ácido por el ácido sulfúrico, ¿no? Nosotros tenemos aquí a él, que es el ácido sulfúrico. Y entonces el ácido sulfúrico le está dando el medio, pues, ¿no? Tenemos el sólido y le estamos agregando ácido sulfúrico. La reacción es en medio básico, diré medio ácido. Claro, sería con el reactivo, pues, ¿no? El ácido sulfúrico. Yo tengo óxido de zinc más ácido sulfúrico. Entonces, él está dando el medio. Él sería el que da el medio. Por ejemplo, una reacción ácida-base sería que yo tenga acá un recipiente y yo tengo ácido clorhídrico, cuya molaridad vale 0,2 y un volumen de 100 mililitros. Y por acá yo tengo pues una solución de hidróxido de sodio, cuya molaridad vale 0,7 y cuyo volumen es 250 mililitros. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos aquí una reacción química. Agregamos el ácido al recipiente y agregamos la base al recipiente. ¿Qué va a pasar? Van a reaccionar. El ácido clorhídrico va a reaccionar con el hidróxido de sodio y te va a dar pues aquí cloruro de sodio más agua. Entonces tenemos acá el ácido, que es el ácido clorhídrico, y la base, que es el hidróxido de sodio. Ellos reaccionan y te da la sal más agua. ¿Por qué la B es falsa? Porque no, la calcita no es un mineral metálico. De la calcita no extraemos un metal. Se llaman minerales metálicos aquellos minerales de los cuales yo puedo extraer un metal. Por ejemplo, yo llamaré a la hematita mineral metálico. ¿Por qué? Porque de la hematita, que es el óxido férrico, yo puedo extraer hierro. ¿Qué cosa es el hierro? Un metal. Puedo tener a la calcopirita. La calcopirita es cobre, hierro, azufre 2. De él extraigo cobre. Es un metal. Entonces es un mineral metálico. De la esfalerita o blenda, que es el sulfuro de zinc, yo voy a extraer zinc. Ellos son minerales metálicos. De acuerdo a su industrialización, los minerales son llamados metálicos porque de ese mineral yo voy a extraer un metal. ¿Se entendió? Profesor, pero la calcita no es carbonato de calcio y no se podría extraer el calcio o no. No. Sería ideal, ¿no? Claro. Los minerales, el mineral no metálico sería la calcita, ¿no? La calcita, que es el carbonato de calcio. Entonces, la calcita sirve de materia prima para la elaboración de cemento. Entonces, el carbonato de calcio se calienta y lo que se obtiene es óxido de calcio más dióxido de carbono. Y este óxido de calcio
es lo que es uno de los componentes del cemento. Entonces, diremos que la calcita, que es el carbonato de calcio, desde el punto de vista industrial, porque esta es una clasificación industrial, se usa para la elaboración de cemento. El óxido de calcio sería parte de uno de los componentes del cemento. Y esa sería la calcita, para eso sirve. ¿Se entendió? O sea, profesor, si un compuesto así tenga un metal, no necesariamente es un mineral metálico. Claro, es que la clasificación lo está dando la industria. Vale, Por ejemplo, la hematita es el mineral del cual extraen hierro. Entonces, a ese mineral lo llaman mineral metálico. Pero en cambio la calcita, no extraigo calcio de la calcita. Lo que voy a hacer de la calcita es usarlo como materia prima para la elaboración de otros productos, como el cemento. ¿Se entendió? Para que la A sea verdadera, a ver, mediante la lixiviación se purifica a... Bueno, para que sea verdadera la primera, referido al hierro, el hierro tiene dos etapas. Una primera etapa es la reacción del coque con el oxígeno para formar monóxido de carbono. Y una segunda etapa que es la etapa de reducción, donde la hematita reacciona con el monóxido de carbono para obtener hierro fundido. Para que sea verdadero, tendríamos que decir que mediante la reducción del metal, o sea, en este caso el hierro, mediante la reducción con monóxido, bueno, el monóxido de carbono tendría que ser, se oxida, ya. Para que sea verdadera. Lixiviación no puede ir. La palabra lixiviación no podría ir, porque lixiviación significa extraer de la fase sólida al sistema acuoso. Y acá no hay un sistema acuoso. Las temperaturas son de 1600 grados, o sea que no hay agua, todo está vaporizado. Entonces, y el hierro está fundido, está en forma líquida. Entonces, lo que podríamos decir que con el uso del coque se reduce la hematita de hierro 3 a hierro 0 para tener hierro fundido, o con la producción de monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono sirve como agente reductor, ¿no? Sería nuestro agente reductor. Mediante la producción de monóxido de carbono, se reduce el hierro 3 a hierro 0. Podríamos poner una oración de ese tipo para que sea verdadera. Claro, es un proceso de reducción, pero ¿quién reduce a la hematita? El monóxido de carbono. No, para el hierro no se aplica electrólisis. La electrólisis la aplicamos al plomo, al zinc, al cobre. Plomo, zinc y cobre. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces. Ejercicio número 3. Dice, la calcina es un óxido metálico que se forma durante la tostación de los minerales sulfurados, como la blenda, sulfuro de zinc. El sulfuro de zinc reacciona con el oxígeno para obtener óxido de zinc más dióxido de azufre. Las toneladas métricas de calcina obtenidas al tostar 487 toneladas de blenda, que tiene 60% de pureza, son. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es la calcina, ¿no? La calcina, esto de aquí, dice. Las toneladas métricas de calcina obtenidas al tostar 487 toneladas de blenda, que tiene 60% de pureza. Significa que estas toneladas es una mezcla, ¿no? Y esta mezcla representa el 100%. Entonces tenemos 487 toneladas, de los cuales eso representa el 100% de una mezcla, donde el 60% viene a ser blenda. Entonces, el peso de la blenda, ¿cuánto sería? Sería 487 por 60 sobre 100%. Entonces, el peso de la blenda sería
Hay que operar acá. ¿Cuánto sale? Sería 487 por 60 entre 100. Eso me daría 292. Esto daría 292,2 toneladas de blenda, o sea, de sulfuro de zinc. Eso es lo que tenemos. 292,2 toneladas de sulfuro de zinc. Entonces, ya tenemos las toneladas de sulfuro de zinc. Son 292,2 toneladas. Y me piden las toneladas métricas de calcina. ¿Cuánto es el peso de la calcina, que es el óxido de zinc? Que tenemos que establecer una relación entre el sulfuro de zinc y el óxido de zinc. Acá es 2 veces lo que pesa el sulfuro de zinc. Y el sulfuro de zinc pesa 97,4. Y el óxido de zinc sería 2 veces lo que pesa el óxido de zinc, que es 81,4. ¿Listo? Y acá aplicamos una regla de 3, decimos B doble, ¿a qué sería igual? Sería igual a 292,2 toneladas por 2 por 81,4. Dividido entre 2 por 97,4. B doble, ¿a qué sería igual? Hay que hacer el cálculo. Sería 292,2 por 2 por 81,4 dividido entre 2 por 97,4. Eso me va a dar 244,2 toneladas, ¿no? 244,2 toneladas de óxido de zinc. Listo, eso sería. Ya está. Y la clave sería 244,2 la A. La A es la respuesta. ¿Listo? Seguimos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Dice, el Perú es un país minero y por lo general sus procesos metalúrgicos se desarrollan a base de minerales sulfurados como blenda, calcopirita, galena, etc. Así el gas contaminante que se libera a partir de la metalurgia de estos minerales es el. Como el mineral es sulfurado, ¿qué gas sale de los minerales sulfurados? Entonces diremos acá que, por ejemplo, de la calcopirita, que es el cobre, hierro, azufre 2, se calienta, o sea, lo vamos a tostar, un proceso de tostación. Entonces acá va a salir el hierro con el oxígeno, el cobre con el azufre y el dióxido de azufre, que es gas. Y esto sale por la chimenea. En el caso de la esfalerita, o blenda, pues, ¿no? En el caso de la blenda tenemos al sulfuro de zinc más el oxígeno. Me va a dar el óxido de zinc sólido más el dióxido de azufre gas. Y esto sale por la chimenea, ¿no? Entonces, como vemos, el gas que sale de los minerales que tienen azufre, sulfurado, es el dióxido de azufre. Entonces, el gas contaminante al que hacen referencia es el SO2. 4B. 4B. Seguimos. Ejercicio número 5. Dice, marque el enunciado correcto con respecto a los minerales y a los procesos metalúrgicos.
mediante la lixiviación se purifica el hierro. Uy, se repitió, jóvenes. No, eso es falso, pues, ¿no? La lixiviación no es un proceso metalúrgico para el hierro. La calcita y el cuarzo son ejemplos de minerales no metálicos. Bueno, sí, ¿no? La calcita y el cuarzo son ejemplos de minerales no metálicos, verdadero. Bueno, en este caso dice no metálicos, pues, ¿no? Claro, la calcita es un mineral no metálico y el cuarzo es un mineral no metálico. En este caso es verdadero. ¿La tostación se aplica a los minerales que se encuentran como óxidos? No, no es como óxidos, es como sulfuros. Ya, como sulfuros. Entonces es falso. Me piden lo correcto. Sería 2 nada más. Solo 2, la C. La C sería la respuesta. Seguimos. Ejercicio número 6. Se tuesta 5 toneladas de cierto mineral que contiene 80% de calcopirita. Ajá. ¿Qué significa eso? Que estas 5 toneladas representan el 100%. Entonces yo puedo decir, 5 toneladas representan el 100%. Entonces el 80%, ¿qué peso será? El peso sería 5 toneladas por 80 dividido entre el 100%. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto es 5 por 80 entre 100? 5 por 80 entre 100. Eso me daría 4. Ya serían 4 toneladas. Pues acá tendríamos 4 toneladas. Pero 4 toneladas de calcopirita ya, pues, ¿no? 4 toneladas de calcopirita. Para dicho proceso, calcule la cantidad de toneladas de dióxido de azufre. Me están pidiendo las toneladas de dióxido de azufre, producidas según la siguiente reacción. Pero yo ya sé que tengo de calcopirita 4 toneladas, ¿ya? Necesito establecer una relación directamente proporcional entre la calcopirita y el dióxido de azufre. ¿Y quién va a hacer esa relación? La masa estequiométrica, que sería el coeficiente, que es 2, multiplicado por el peso de la fórmula. Y no tenemos el peso de la fórmula, hay que calcularlo. Tenemos cobre, hierro, azufre 2. Entonces el peso de la fórmula sería cobre, 63,5. Hierro, 56. Azufre, 32 por 2. Entonces el peso de la fórmula, ¿cuánto sería? Hay que sumar. 63,5 más 56 más 32 por 2. Eso me daría 183,5. 183,5 me sale, ¿ya? Pues ahí tenemos el peso de la fórmula. Sería 183,5. Listo. Entonces, 2 veces lo que pese la fórmula, que sería 183,5. Ahí está. Y en el caso del dióxido de azufre sería 2 veces lo que pese el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, su peso fórmula sería azufre 32, oxígeno 16 por 2. 32 más 32 sería 64. 2 por 64. Entonces el peso va a ser igual a 4 toneladas por 2 por 64 entre 2 por 183,5. Entonces el peso a qué sería igual. Hay que operar. Nos sale 4 por 2 por 64 dividido entre 2 por 183,5. Y eso sería 1,39. Aproximadamente 1,4. 1,4 toneladas, pues, ¿no? Pues acá sería 1,4 toneladas de dióxido de azufre. La respuesta en la 6 sería la A. ¿Ya? La 6A sería. 6A. Seguimos.
Ejercicio número 7 dice señale la secuencia de verdad o falsedad de los enunciados. Por lixiviación de óxido de zinc con ácido sulfúrico se obtiene sulfato de zinc. Sí, esto sí le pertenece a la metalurgia del zinc. Si tú tienes al óxido de zinc sólido y le agregas ácido sulfúrico acuoso, entonces vas a obtener resultado el sulfato de zinc acuoso más agua líquida. Entonces, ¿qué ha pasado? El ácido sulfúrico está sacando al zinc del estado sólido, de la fase sólida, y lo lleva al sistema acuoso. A ese proceso de extracción se le llama lixiviación, y esto sería verdadero. 2. La tostación de galena y blenda produce dióxido de azufre. A ver, la galena viene a ser el sulfuro de plomo, pues, ¿no? Esa es la galena. Y la blenda viene a ser el sulfuro de zinc. Como los dos tienen sulfuro, lo que se recomienda para ambos es la tostación. Tostación. Los minerales que tienen azufre en forma de sulfuro, se recomienda un proceso de tostación. Va a reaccionar con el oxígeno y acá va a formar pues óxido de plomo más sulfato plumboso más dióxido de azufre gas. En la tostación del sulfuro de zinc hacemos reaccionar en caliente al mineral con el oxígeno para obtener óxido de zinc sólido más dióxido de azufre gas. Dice, ¿en la tostación de galena y blenda se produce dióxido de azufre? Sí, en ambos casos se está produciendo dióxido de azufre. Eso es verdadero. La hematita reacciona con el monóxido de carbono para producir hierro, claro. Justamente en la metalurgia del hierro se busca eso, pues, ¿no? En la metalurgia del hierro, lo primero que hacemos es trabajar con el coque. El coque reacciona con el oxígeno para formar monóxido de carbono. Y luego la hematita se hace reaccionar con el monóxido de carbono para obtener hierro fundido, más dióxido de carbono gas. Entonces, el objetivo de agregar coque, ¿no?, es que reaccione con el oxígeno y forme monóxido de carbono. Quien va a hacer el trabajo va a ser el monóxido de carbono. El monóxido de carbono captura los átomos de oxígeno de la hematita, formando dióxido de carbono y dejando libre al hierro. Y así tenemos hierro fundido. Esto se está trabajando a una temperatura de 1600 grados aproximadamente. Dice, ¿la hematita reacciona con el monóxido de carbono para producir hierro? Sí, verdadero. Entonces, todas son verdaderas. La C es la respuesta. 7C. Seguimos. Ejercicio número 8. Dice, señale la secuencia de verdad o falsedad de los enunciados. El isooctano es la sustancia con menor valor de octanaje. Jóvenes, la cadena de 8 carbonos, C8H18, viene a ser la cadena de referencia. En base a ella se crea toda una escala. Y el isoctano es la sustancia con mayor, no menor, con mayor valor de octanaje. Se le da un valor de 100, ¿no? De 100. 100 octanos. Entonces su octanaje va a ser de 100. Entonces decir que el isoctano es la sustancia con menor valor de octanaje es falso, porque él tiene el mayor valor de octanaje. Entonces la primera es falsa. ¿El metilterbutiléter es un agente antidetonante? Sí. A la gasolina se le agrega este éter, metilterbutiléter, para controlar la detonación y mejorar la calidad de la gasolina, pues, ¿no? ¿El metilterbutiléter es un agente antidetonante? Sí, es verdadero. 3. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos que contiene pentano, hexano, heftano, octano, nonano, decano, decano, dodecano. Sí, es una mezcla de hidrocarburos desde carbono 5 hasta carbono 12. Eso es verdad. FBB. La respuesta, la D de dado. 8, D de dado. 8, D de dado. Seguimos. Tenemos por acá, ahora entramos a la semana 18. Dice, marque, ¿qué dice acá? Profesor, disculpe, ¿cuál es la sustancia de menor octanaje? Ah,
Claro, muy bien. Si hay uno que es del mayor octanaje, debe haber uno del menor octanaje. Claro, muy buena pregunta. El de menor octanaje, vamos a poner acá. El de menor octanaje va a ser el heftano. C7H16. Él tiene un octanaje de 0. ¿No? Su octanaje es de 0. Muy bien, sí, muy buena pregunta. Claro, si conozco el de mayor octanaje, que es el isoctano, el de menor octanaje se le considera al heftano, pues, ¿no? A la cadena de 7 carbonos. Seguimos. Semana número 18. Marque el enunciado incorrecto. El efecto invernadero se produce solo en invierno. No, jóvenes. El efecto invernadero se produce en todas las estaciones, ya sea invierno, verano, otoño, primavera. El efecto invernadero está presente. Ya no es propio de una estación, pues, ¿no? No. Decir que el efecto invernadero solo se produce en invierno sería falso, jóvenes. Ya eso sería falso. Los clorofluorocarbonos atacan la capa de ozono. Claro, destruyen la capa de ozono con los clororradical. Un clororradical te puede destruir 10.000 moléculas de ozono aproximadamente. Ya sería verdadero. 3. Los aviones no contaminan la troposfera. ¿No contaminan? Bueno, sí contamina sería, pues, ¿no? No contamina, no, sí contamina. Sí contamina. La respuesta sería que sí contaminan. Claro, los aviones no contaminan la troposfera. Los aviones sí contaminan la troposfera. No sería falso, pues. Decir que no contamina sería falso, ¿no? Porque los aviones sí están contaminando la troposfera. Muy bien. Marque el enunciado incorrecto. El incorrecto sería 1 y 3. 1 y 3, acá está. La B, la respuesta. La B sería la respuesta. Seguimos. Establezca la correspondencia, ¿no? Tenemos aquí actividad volcánica. Los volcanes liberan a la atmósfera dióxido de azufre, ¿ya? Los refrigeradores y congeladores está asociado a los freones. Esto está relacionado con los freones. Y los incendios forestales liberan a la atmósfera, pues, monóxido de carbono, dióxido de carbono, pues, ¿no? Entonces tendríamos la letra A aquí. Freones iría aquí con la letra B. Y CO2 y vapor de agua iría con la letra C. La respuesta sería CA. CAB. Aquí está. 2D de dado. ¿Ya? Para el ejercicio 2, la respuesta sería la D de dado. 2D. 2D. Seguimos. Pregunta 3 dice, indique los enunciados relacionados con el efecto invernadero. Su incremento puede tener consecuencias trágicas en el planeta. Claro, es lo que estamos viviendo, pues, ¿no? Cada vez más lluvias, descongelamiento, ¿no? De los casquetes polares, ¿no? Su incremento puede tener consecuencias trágicas en el planeta. Bueno, sí, verdadero. Genera una temperatura promedio que permite la vida en el planeta. Claro, también, ¿no? El efecto invernadero es responsable de que exista vida en el planeta. Las especies que se han desarrollado es debido al efecto invernadero, eso es verdad también, pues, ¿no? ¿Se produce por la presencia de dióxido de azufre en la atmósfera? No. Los gases de efecto invernadero van a ser el dióxido de carbono principalmente, el gas metano y el vapor de agua, ¿no?
Son los 3 gases de efecto invernadero. Y dice, ¿se produce por la presencia de dióxido de azufre en la atmósfera? No, esto no sería. No, no necesariamente, ¿no? Esto sería falso. Que se relaciona con el efecto invernadero A y B. Entonces la respuesta sería la B. 3B. Seguimos. Ejercicio número 4 dice, marca la alternativa incorrecta con respecto a la eutrofización en ríos y lagos. ¿Qué cosa es la eutrofización? Eutrofización era el crecimiento excesivo de plantas acuáticas debido al vertido de nutrientes como fosfatos, nitratos, ¿no? El crecimiento de la población de algas y de plantas acuáticas. Cuando pasa su masa crítica, el exceso de plantas mueren estas plantitas y el proceso de biodegradación, los microorganismos van a degradarlo y consumen el oxígeno del agua. Como consecuencia, la concentración de oxígeno en agua disminuye. Como disminuye la concentración de oxígeno en agua, eso no es bueno para los vertebrados que están ahí, pues, ¿no? Y se marca la alternativa incorrecta con respecto a la eutrofización en ríos y lagos. Lagos y lagunas pueden convertirse en pantanos y secarse posteriormente, claro. Eso es verdad. Eso es verdad. Al aumentar la vegetación, no aumenta la concentración, no aumenta, disminuye. Esto sería falso. Los detergentes, al contener fosfatos, contribuyen a este proceso, verdadero. ¿Aumenta la población de algas y plantas acuáticas? Sí. ¿La actividad de lavado en un río contribuye a la eutrofización? Sí. Y la respuesta acá sería la B. La B sería la respuesta. 4B. Seguimos, ejercicio 5 dice, los ecosistemas pueden clasificarse en ecosistemas terrestres, un desierto, por ejemplo, ecosistemas de agua dulce, un pantano, ecosistemas marinos, los arrecifes de coral. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes proposiciones. Un desierto y un pantano son ejemplos de ecosistemas. Y eso sería verdadero, ¿no? La contaminación ambiental constituye la ruptura del equilibrio ecológico. Claro, ese es verdadero. ¿Y un ecosistema está formado solo por el componente biótico? No. El ecosistema es la suma del componente biótico más el componente abiótico. ¿Ya? Entonces esto sería falso. Verdadero o falso, la C la respuesta. 5C. 5C. Seguimos. Ejercicio 6 dice, en tratamiento de aguas, la coagulación es la desestabilización de los sistemas coloidales y la floculación es la aglomeración de las partículas coloidales desestabilizadas. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes proposiciones. ¿El desinfectante más empleado en aguas potables es el cloro? Sí, el agua es lo que más se usa. ¿La floculación es la aglomeración de las partículas coloidales? Claro. ¿La floculación es la aglomeración de las partículas coloidales? Sí. El objetivo principal de la clarificación de un agua es eliminar la turbidez causada por materia en suspensión. Claro, yo quiero eliminar la turbidez porque hay partículas en suspensión y eso se logra mediante el proceso de filtración. Después del proceso de filtración, el agua queda clarificada. Eso sería verdadero. La D. 6D. 6D. Seguimos. Ejercicio 7 dice, marca el enunciado correcto. El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta. Por la combustión incompleta. Ya dame libre, ya. Hasta que termine.
se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles, eso sería verdadero. El monóxido de carbono es un gas incoloro y no perjudicial para la salud, no, falso, sí perjudica la salud. El monóxido de carbono es responsable del dolor de cabeza en los carros, mareos, náuseas, cansancio. ¿Por qué? Porque forma la llamada carboxihemoglobina, ¿no? Y al formar la carboxihemoglobina, te está afectando, pues, ¿no? Tu salud. Dolor de cabeza, mareo, malestar corporal, cansancio, pues, ¿no? Dice acá, no perjudicia para la salud, no, eso es falso, sí perjudica la salud. El monóxido de carbono con la hemoglobina forma la carboxihemoglobina, sí, eso es verdad. Sería la respuesta 1 y 3, la B la respuesta, la B. No, no es un gas de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son dióxido de carbono, metano y agua. Y principalmente dióxido de carbono, ¿ya? El CO2. ¿Por qué? Porque hablamos de concentración. La mayor concentración se le atribuye al dióxido de carbono. Podrán haber otros gases que absorben radiación IR, radiación infrarroja, pero su concentración es mínima. Por eso no lo vamos a considerar. Seguimos. El smog fotoquímico se genera solo por el NOx o COP. No. Primero hay que formar el smog. ¿Qué cosa es el smog? Es el humo del parque automotor más la niebla. El humo viene a ser, pues, el humo, vamos a decirlo así, son partículas de carbón suspendidas en una masa de aire, es un sistema coloidal. Y la niebla es otro sistema coloidal formado por gotitas de agua suspendidas en una masa de aire. Cuando la niebla y el humo se mezclan, forma el smog. Si a esto le sumamos la radiación solar lo que va a hacer, pues, es una serie de reacciones químicas. Y dentro de ese humo están, pues, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? En realidad lo que se está alterando es el ciclo del óxido de nitrógeno, del dióxido de nitrógeno. Y los hidrocarburos que vienen del parque automotor entran en este ciclo y producen ozono y producen PAN, peróxido, ¿no? Nitrato de peroxiacilo. Tanto el ozono como el nitrato de peroxiacilo son los llamados contaminantes secundarios. Bueno, nosotros lo relacionamos principalmente al ciclo del dióxido de nitrógeno. Y a este ciclo de dióxido de nitrógeno es alterado por los hidrocarburos, es decir, por los compuestos orgánicos volátiles. Y a esto lo sumamos la radiación solar, ¿no? Una longitud de onda capaz de romper un enlace químico. O sea, podríamos decir que es NOx más COP más rayos solares, en resumen, pues, ¿no? ¿Se entendió? Ok. Listo. La respuesta sería para la 7, la B. Ya, 7B. Seguimos. Pregunta 8. Dice, marque el enunciado correcto con respecto a la potabilización del agua. La precloración y la cloración se efectúan para eliminar los microorganismos patógenos y parásitos presentes en el agua. Sí. El cloro es tóxico para los microorganismos y sirve para, ¿no?, eliminar toda la carga bacteriana, ¿no? Bueno, la primera sería verdadera, pues, ¿no? 2. Este proceso consiste en tratar solo corrientes de agua dulce. No. Puedes trabajar con agua dulce, o sea, agua del río, agua del lago, agua freática del subsuelo, o también podrías trabajar con agua de mar. Entonces, el proceso de potabilización del agua depende, pues, ¿no?, de la zona. Si tengo un río, hago el tratamiento del agua del río. Si tengo un lago, hago el tratamiento del agua del lago. Si tengo agua subterránea del subsuelo, hago el tratamiento del agua del subsuelo. Y si no tengo ríos, entonces hago
el tratamiento del agua de mar, ¿no? Entonces, el proceso de potabilización se puede aplicar a agua de río o agua de mar también, pues, ¿no? Dice, ¿solo corrientes de agua dulce? No, falso. 3. Las partículas de gran tamaño se separan por sedimentación y las de pequeño tamaño añadiendo al agua coagulantes. Claro, eso es verdadero. En una primera etapa, lo que se hace es estancar el agua, con el objetivo de que la gravedad afecte a estas partículas y de esa forma sedimente. Y a las partículas que no sedimentan por efecto gravitacional, hay que añadir al agua sustancias coagulantes como sulfato ferroso, sulfato férrico, ¿no? Que serían sustancias coagulantes que aglomeran, juntan a las partículas para formar una partícula más grande y de esa forma precipitan. Entonces la respuesta sería 1 y 3, la B. Los contaminantes primarios son pues el NOx. Así, mira. Tenemos acá el motor, que para que funcione el motor necesita gasolina. Y la gasolina tiene, bueno, tiene azufre también. ¿Ya? Azufre. Y para que funcione el motor necesitamos aire. Cuando la gasolina entra y después sale, va a salir como monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua. Y el aire entra nitrógeno y oxígeno. Dentro del motor se genera alta temperatura. Para alta temperatura, el nitrógeno con el oxígeno van a reaccionar y formar NOx. Y el azufre que tiene la gasolina reacciona a estas temperaturas para formar los SOx. Y esto representa lo que nosotros llamamos como el humo, pues, ¿no? Esto de acá es el humo. Entonces, el humo tiene monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, partículas de carbón también, óxido de nitrógeno, óxidos de azufre. Ahora, debido a que hay motores que no queman bien la gasolina, por el tubo de escape va a salir el hidrocarburo, C8H18. ¿No? Estos hidrocarburos para nosotros van a ser los compuestos orgánicos volátiles. Este compuesto orgánico volátil, ¿no? Tenemos aquí la niebla. Se mezclan ellos dos y tienes el smog. Y esto más la luz, tendrías el smog fotoquímico. Entonces, ¿quiénes son contaminantes primarios? Diremos que los contaminantes primarios que ingresan a este proceso son los óxidos de nitrógeno, ¿no? Los NOx, ¿no? Y cuando reacciona con los compuestos orgánicos volátiles o hidrocarburos, como resultado de esto va a salir ozono y va a salir PAN. Ellos son llamados contaminantes secundarios. Contaminantes secundarios. Contaminantes secundarios. A ver, octanaje, mira, la gasolina es una mezcla de hidrocarburos. Entonces, lo que yo busco en el motor es que la detonación de la gasolina, la explosión, ¿no? Va a haber una pequeña explosión de la gasolina, no sea ni muy fuerte ni muy débil. Debe ser moderada, de acuerdo al diseño del motor. Entonces, si la explosión es demasiado fuerte, libera mucha energía y yo voy a fundir el motor y ese motor ya no sirve porque ya está fundido, porque se ha liberado mucha energía. Entonces no me conviene motores que liberen o detonaciones muy fuertes, muy explosivas. Pero tampoco me convienen detonaciones que sean suaves, que sean muy débiles, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a hacer el trabajo mecánico y si no el carro no se va a mover. O si se mueve lo va a hacer lento, entonces no tiene la fuerza.
Entonces, la detonación no puede ser ni muy fuerte ni muy débil. Una detonación moderada lo tendría pues las cadenas de 8 carbonos. Y por eso buscamos cadenas de 8. Y ellos tienen una muy buena detonación, ¿no? ¿No? La detonación. Entonces, es lo que buscamos, ¿no? La detonación de la gasolina, pues, ¿no? Y como uno de sus componentes es el octano, y es el que me interesa, se crea toda una escala alrededor de él. Profesor, Sí, dime. entonces cuando uno se va a una gasolinera y venden pues de 98, 96, 96 creo que es, ¿no? No, 98 también creo. 96, 95, y eso se refiere a los octanajes. ¿Cómo se traduce eso al español, por decirlo así? Lo que podríamos decir es que de 100 litros estás comprando pues 96 litros de octanos. El otro 4% viene a ser heptanos de 7 carbonos. Hasta lo Ah, que ya. no quieres, estás comprando en mínima cantidad. Y lo que quieres, estás comprando en mayor cantidad, en mayor porcentaje. 97 octanos, 97 litros de octano y 3 litros de heftano, se podría decir. Ah, ya, profesor. Ya, muchas gracias. Muy bien. ¿El ácido sulfúrico en qué caso sería un contaminante secundario? Bueno, diremos que lo que sale de los procesos de tostación de los minerales a la atmósfera viene a ser dióxido de azufre. Se oxida por la atmósfera trióxido de azufre. Y si esta nube de trióxido de azufre encuentra una nube de agua, se convierte en una nube de ácido sulfúrico. Y si llueve, ahí tenemos el problema, ¿no? La lluvia ácida. La lluvia ácida es la que cambia el pH del suelo, cambia el pH del agua. Si cae una plantación, altera la plantación. Entonces ahí está el problema, en la lluvia ácida, cuando cae, cuando precipita, ¿no? Entonces, en las ciudades hace proceso de corrosión de los metales, como paraderos de metal, tachitas de basura de metal, cercos metálicos, cadenas metálicas. Todo eso es atacado por el ácido sulfúrico. O monumentos que tengan calcita. Entonces el ácido sulfúrico va a reaccionar y va a comenzar a degradar al monumento, pues, ¿no? Muy bien, ahora continuamos con lo que quedó pendiente, pues, ¿no? Quedó pendiente, ¿no? De la clase anterior. Vamos a salir y completar con los ejercicios faltantes de la clase anterior. Voy a salir, ¿ya? Y vamos a colocar aquí los ejercicios faltantes. Vamos a buscarlos. Vamos a completar con lo que faltaba de la clase anterior. Aquí están. Ahí está. El plasma. El plasma es el más abundante, ¿no? El estado plasmático. Bien, bro. Ya, nos habíamos quedado en la pregunta 7, no lo habíamos terminado. Decía, marque con verdadero o falso cada una de las siguientes proposiciones y señale la secuencia correcta, dice, ¿no? El benzaldehído tiene 7 carbonos con hibridación sp2 y la respuesta era verdadero, ¿no? 6 en el anillo aromático y 1 en el aldehído. En total hay 7. Entonces acá sería verdadero la primera. En la segunda dice, el fenol es el OH unido al anillo aromático. Dice, ¿el fenol es un alcohol? No. Un alcohol
es el OH unido a un carbono saturado o con hibridación sp3. En ese caso hablamos de un alcohol. El carbono debe ser saturado o con hibridación sp3. Pero en el caso de los fenoles, este carbono es sp2, es un carbono insaturado. ¿Ya? Entonces diremos que este alcohol, este fenol no es un alcohol, ¿no? Es otra familia, la familia de los fenoles, ¿no? Ese sería. Dice, ¿el fenol es un alcohol? Falso. El 2-metilpentano 2,4-diol es un alcohol secundario y terciario a la vez. A ver, veamos, pentano dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 2-metil, aquí tenemos un metil, Ch3. Pentano 2,4. En carbono 2 hay un OH y en 4 hay otro OH. 2,4 diol. Bueno, este es un alcohol terciario y este es un alcohol secundario. Dice, ¿es un alcohol secundario y terciario a la vez? Claro. Este alcohol sería secundario y este de acá sería terciario, ¿no? El carbono al cual está unido el grupo funcional es un carbono terciario. Entonces el alcohol es terciario. En este otro caso el carbono es secundario y el alcohol también es secundario. Dice, ¿es un alcohol secundario y terciario a la vez? Sí, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Aquí está la respuesta, la B. La B es la respuesta. Profesor, Sí. si en un carbono tenemos, usted dice que tiene que ser sp3, ¿verdad? Si en un carbono tengo, por ejemplo, un cloro y un hidróxido, ¿sigue siendo alcohol? Un cloro y un hidróxido. A ver, vamos a ver. Si un carbono lo uno a un cloro y también está unido a un OH. Sería inestable, pero cumple con la característica, ¿no? El carbono es saturado y el carbono es de hibridación sp3. Bueno, pero estos son, el cloro es un buen grupo saliente. Bueno, sí, sería un alcohol. Sí, sería un alcohol. Listo, profe. Sí. Entra en la definición de alcohol. Pero esa estructura va, a mi parecer, es inestable. No va a cambiar por el cloro que va a salir de esa estructura. Es un buen grupo saliente, va a dejar un carbocatión ahí y ese carbocatión va a hacer que ese alcohol se convierta en una acetona o un aldehído. Dentro del mecanismo, ¿no? Habría que ver el mecanismo de esa estructura. Ah, ya, profe. No, sobre todo por las preguntas de verdadero y falso. No voy a venir así, verdadero, es un alcohol o no es un alcohol, ¿no? Por eso. Claro, lo único que tienes que ver es el carbono que debe tener enlaces simples a su alrededor. Si los 4 enlaces son simples, es un alcohol. Si ves que hay un enlace doble o un enlace triple, no. Eso no es un alcohol. No se define como alcohol. La definición de alcohol dice que el grupo funcional, el grupo hidroxilo, debe estar unido a un carbono saturado o un carbono con hibridación sp3. Así dice la teoría. Ah, ya, profesor. Y si ese mismo carbono estuviese, por ejemplo, con el hidróxido y otro hidróxido, sería un triol, ¿verdad? Sobre un mismo átomo de carbono, Claro, o sea, en el mismo ejemplo, en ese ejemplo que está ahí, en con lugar el del cloro, cloro, el OH. no, o sea, con el cloro ahí, pero con dos hidróxidos más, ya sería un triol, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Así? Igualito, el ¿Así? mismo, claro, o sea, pero con cloro, ajá, y con un hidróxido ahí más. Para comenzar, es que esto es inestable. Pues. Esto de Ah, acá no tiene estabilidad. O sea, obviamente el papel, la pizarra aguanta todo, pues, ¿no? claro, Pero claro. si hablamos de estabilidad, esto no es estable. Si ya con el cloro era inestable, imagina dos OH o un mismo carbono, es totalmente inestable. No, esto va a ser, esto cambia a otra estructura. Ah, ya, profesor, ya, gracias. Cambia. No, esa se podría decir que es una estructura intermedia dentro de los mecanismos de reacción. Listo, profe, gracias. Ya. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Pregunta número 8. Dice, marque con verdadero o falso cada una de las siguientes proposiciones y señale la secuencia correcta, dice, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Viste? Para imprimir.
Listo, acá tenemos tres estructuras. Dice, el 1-metilnaftaleno. Las posiciones ya están establecidas. Esta posición se llama posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice, tiene 11 carbonos con hibridación sp2. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. No son 11. Son 10, por lo cual la primera es falsa. El fenol tiene 6 carbonos con hibridación sp2. Acá tenemos al fenol. El fenol tendría este carbono, este carbono, este carbono, este carbono, este carbono, este carbono, que son sp2. ¿Cuántos son? Son 6. sp2, 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 sp2 y sp2. Son 6. Y eso sería verdadero. ¿La glicerina es un alcohol primario y secundario a la vez? Claro. Este carbono es primario, el alcohol es primario. Este carbono es secundario, el alcohol es secundario. Este carbono es primario, el alcohol es primario. Eso sería verdadero. Falso, verdadero, verdadero. La C, la respuesta. Claro, acá dice, ¿por qué son inestables? Bueno, lo que nosotros hablamos de inestabilidad, por ejemplo, en el caso del carbono OH, que está unido así, entonces el carbono no puede soportar dos grupos hidroxilos sobre el mismo átomo de carbono. Yo digo que esto es inestable y esto va a ir en una dirección. En sentido contrario va a ser mínimo. Entonces, ¿qué podríamos formar acá? Que este OH salga de la estructura. Podríamos decir que se forma aquí el OH con el hidrógeno formaría agua y el carbono formaría un doble enlace con el oxígeno. No se me ocurre, ¿no? La formación de un grupo carbonilo. Entonces, es más estable como carbonilo, como dos grupos hidroxilos sobre un mismo átomo de carbono. ¿Ya? A eso vamos. Pero estas estructuras son estructuras intermedias que me sirven para la síntesis de otros compuestos, pero son de baja estabilidad, son inestables, no son estructuras inestables. Ahí está. Bueno, en el caso de los alcoholes, grupo hidroxilo solo soportaría a uno, no a dos. Con dos
como les comentaba, en el caso del grupo hidroxilo, un carbono no puede soportar dos grupos hidroxilo. Pero si vemos en el ácido carboxílico, tenemos acá al grupo carbonilo y tenemos al grupo hidroxilo. Y esto sí es estable, ¿no? Este carbono tiene al grupo carbonilo y este carbono tiene al grupo hidroxilo. Y acá tenemos al grupo carboxilo, ¿no? Esto de acá sí es estable. Pero si tú tienes al carbono OH, esto de acá es inestable. Esto así no va a quedar, ¿no? No permanece en el tiempo así. Estructuralmente va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar. A eso se refiere. ¿Listo? Ahora pasamos a la semana 16. Dice, cerca del 75% de yodo del cuerpo humano se encuentra en la glándula tiroides. El yodo se utiliza en la síntesis de las hormonas tiroxina y triiodotironina. Estas hormonas son indispensables para el crecimiento, la regulación del crecimiento neuromuscular y para mantener las funciones reproductoras masculina y femenina. El bocio es la enfermedad causada por la deficiencia de la hormona tiroideas. Respecto a la tirosina, marque la respuesta correcta. El grupo CO es el de mayor jerarquía. El grupo CO es el de mayor jerarquía y el compuesto es un ácido carboxílico. Viendo la estructura de la molécula, podemos observar que acá tenemos al ácido carboxílico. ¿Qué es esto? Esto es el ácido carboxílico. Entonces yo diré, el grupo CO, ahí está el grupo CO, es esto de acá. ¿Es el de mayor jerarquía? Sí. ¿Y el compuesto es un ácido carboxílico? Sí, verdadero. Tiene 12 carbonos híbridos sp2. Acá habría, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y este carbono 13. 12 no son 13. Un grupo oxi, este sería el oxi, pues, ¿no? Y un grupo hidroxi. ¿Dónde está el hidroxi? Aquí está el hidroxi. Él es el hidroxi. Pero no son 12 carbonos, son 13 carbonos híbridos sp2. Sería falso la segunda. Los átomos de yodo se unen mediante enlace covalente simple. ¿Y dativo? No, todos son simples, dativos no hay. Eso es falso. ¿Puede clasificarse como aminoácido, donde R es una estructura compleja? Bueno, sí. Esto de acá sería el amino, y esto es el ácido. Todo lo de acá sería la parte R, la parte compleja. Verdadero, falso, falso, verdadero. La E es la respuesta. ¿Ya? La E sería la respuesta.
Profesor, una consulta. ¿Cómo se dio cuenta que era una R compleja? Ya, claro, o sea, claro, tú dirás, es compleja porque, mira, tiene anillo aromático, tiene yodo, tiene oxígeno. No es un metil, no es un etil, no es un isopropil, no es un ciclohexil. Esos son R simples, sencillas, ¿no? Un R sencillo sería un metil, etil, propil, un isopropil, un ciclopropil o un ciclohexil. Pero acá ¿qué es lo que tenemos? Dos anillos unidos por un oxígeno y aparte los anillos tienen yodo y tienen hidroxi, o sea, grupos hidroxi. O sea, no es sencilla la ramificación. Profesor, pero a ver, ya, si es o sea, ¿cómo se dio cuenta, en primer lugar, que era un radical y no lo toma, por ejemplo, como la función ácido carboxílico con todo eso, sino lo toma ya como un radical? O sea, ¿cómo se dio cuenta exactamente que era un radical? Porque complejo, claro que es, ¿no? Pero ¿cómo se dio cuenta que es un radical? Porque no, por ejemplo, uno en un examen, ¿no? Puede que más bien tome otra función como si fuese el radical, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo se dio cuenta que desde esa parte comienza el radical? Lo que pasa es que los aminoácidos son de la forma R unido al carbono NH2 y unido al COH. Entonces, esto Ah, de acá es un aminoácido. Entonces, ya. lo que te interesa a ti es el aminoácido. Acá está el ácido, acá está el amino, y a él se une un carbono, pero de ese carbono todo lo que queda sería el R, pues. Ah, ya, sí, profesor, sí, sería la misma problema. Ya, listo, gracias, Pues, gracias. hace referencia a aminoácidos, pues, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Dice, indique el nombre correcto del siguiente compuesto orgánico oxigenado. Entonces acá tenemos que la cadena principal sería esta de acá. El carbono del ácido sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto que sale de la cadena principal sería el ciclohexil. El nombre de la estructura sería ácido 4 ciclohexil. Ácido 4 ciclohexil hexanoico. Hexanoico. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Es porque el grupo NH2 tiene mayor jerarquía? No. El de mayor jerarquía es el ácido carboxílico. ¿Ya? El de mayor jerarquía es el ácido. ¿Ya? El ácido carboxílico. El NH2 como función se llama amina. Como sustituyente se llama amino. Cuando tiene la terminación O es sustituyente. Cuando manda es amina, con terminación A. Con terminación O de aminoácido, significa que él se está viendo como un sustituyente. Pero si juntamos al ácido con el amino, todo esto de acá es un aminoácido, ¿no? Es la referencia que tiene. Estos son aminoácidos. Pues tiene la parte ácida y tiene parte de la amina como sustituyente amino, pues, ¿no? Ya, bueno, sí, es bueno hacer la aclaración. No vayan a pensar que la amina tiene más jerarquía que un ácido carboxílico. No. La amina es de menor jerarquía que el ácido carboxílico. Seguimos. Ejercicio número 3. Dice, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico consta de una serie de reacciones de oxidación de compuestos derivados de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos.
Enzimáticamente ocurre la deshidratación del malato y conversión en fumarato, tal como se muestra en la ecuación química. Entonces acá tenemos la deshidratación del malato, ¿no? Esto debe ser el malato y conversión en fumarato. Esto debe ser el fumarato, tal como se muestra en la ecuación química. En relación con las estructuras del reactante y el producto, marque la alternativa correcta. Dice, el fumarato, que es esto de acá, presenta 6 electrones pi. Bueno, acá hay enlace pi, enlace pi, enlace pi, 3 enlaces pi. Entonces tendría 3 por 2, 6 electrones pi. Con capacidad de deslocalización electrónica. Veamos, este carbono, con este carbono, con este carbono. Sí podrían deslocalizarse. No habría problema. Sí puede haber deslocalización. B, el malato, que es el reactante, es el anión del hidroxiácido derivado de un ácido monocarboxílico. El malato, pero acá yo tengo carga negativa y tengo carga negativa. Proviene de dos ácidos. O sea, monocarboxílico no sería, sería dicarboxílico. Esto es falso. El grupo hidroxilo se encuentra en el carbono 3. 1, 2, 1, 2, 3. Me conviene comenzar por acá. 1, 2, 3, 4. El grupo hidroxilo se encuentra en el carbono 3. No, en el carbono 2 está. Falso también. La estructura del malato y el fumarato son isómeros. Acá hay 2, 4, 5 oxígenos. Acá hay 4 nada más. No, sus fórmulas son diferentes. Isómeros no pueden ser. Eso es falso. La reacción es de eliminación. Bueno, sí, el OH sale como agua, es eliminación, correcto. Y requiere una molécula de agua como reactante. No, el agua no está como reactante. El agua está como producto, ¿no? De la deshidratación. Entonces no puede ser la E. La respuesta es la A. El fumarato presenta 6 electrones pi con capacidad de deslocalización electrónica. Ah, la deslocalización me doy cuenta porque primero los carbonos deben estar en el plano. Entonces, un carbono, acá hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 carbonos. Entonces, los orbitales P de Z, estos orbitales P de Z pueden intersectarse, traslaparse entre ellos y formar una nube pi. Y la formación de la nube pi es deslocalización electrónica. ¿Ya? Porque están juntos. Carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2. ¿Qué pasaba si entre ellos había un carbono sp3? Si había un carbono sp3, ya no había deslocalización, porque no estaría en el plano, sino en el espacio. Y al estar en el espacio no puedo mantener la deslocalización electrónica. O sea, lo que yo veo acá son 4 carbonos sp2. sp2, sp2 y sp2. Como están seguiditos estos 4 carbonos sp2, yo puedo hacer una deslocalización sobre estos 4 carbonos sp2. ¿Y cómo sería que no puedo hacer? Si entre el segundo sp2 y el tercer sp2 coloco un sp3, un carbono sp3. En ese caso no hay deslocalización. Son tetraédricos, son espaciales. Los sp3 son carbono así, mira. Estos están en el espacio. Es tetraédrico. En cambio, el sp2 es plano trigonal, está en el plano. La diferencia es que el sp2 está en un plano, en el plano del papel, pues, ¿no? En cambio, el sp3 no está en el plano del papel, está en el espacio. Es una geometría espacial. Y al ser espacial, la deslocalización electrónica no se produce, o es más difícil de hacerlo. Por eso se garantiza en los carbonos con hibridación sp2. ¿Se entendió? Gracias, profesor. Ah, no. La deslocalización no es algo exclusivo del benceno, no. Es un concepto más amplio. Y una teoría moderna, ¿no? Porque en el benceno manejamos dos términos, resonancia
y deslocalización electrónica. Entonces, cuando tú hablas de resonancia, estás hablando pues de la teoría de electrones de valencia. Y cuando hablamos de deslocalización electrónica, estamos hablando pues de las teorías modernas, pues, ¿no? Después de la teoría de electrones de valencia salen otras teorías y ahí se habla de deslocalización electrónica. Entonces, la resonancia, ¿no? Es cuando tú dibujas así, ¿no? Dibujas el benceno con dobles enlaces alternados. Así, mira. Esto es resonancia. Pero deslocalización se representa así, mira. Esto es deslocalización electrónica. ¿Se entendió? Muy bien, seguimos. 4. El ácido cinámico es un sólido cristalino de color blanco, soluble en agua y pertenece a la familia de los ácidos carboxílicos. Indique el nombre IUPAC del compuesto si su fórmula química semidesarrollada es. Bueno, ¿qué iremos acá? Que la cadena principal sería esta. Este benceno se comporta como fenil, ¿no? Su nombre va a ser fenil, como sustituyente. Este es el carbono 1, 2 y 3. Su nombre sería ácido 3-fenil, met-prop sería prop 2-en oico. Así se va a llamar. Ácido 3-fenil, prop 2-enoico. La B sería la respuesta. Ese sería el nombre. Ácido 3-fenil, prop 2-enoico. Seguimos. Número 5 dice, la vitamina H, biotina, es una vitamina inusual porque puede ser sintetizada por las bacterias que viven en nuestro intestino. La deficiencia de biotina afecta a las personas que comen mucho huevo crudo. La clara de huevo contiene una proteína que enlaza la biotina en forma permanente, por lo que evita que actúe como coenzima. Cuando se cocinan los huevos se desnaturaliza la proteína y no se une a la biotina. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones respecto a la estructura de la biotina. Presenta dos grupos carbonilo. A ver, buscando grupos carbonilos, acá está un grupo carbonilo y acá está el otro grupo carbonilo. ¿Ambos con hibridación sp2? Sí. ¿Y ángulo de 120 grados? Sí. Y eso sería verdadero. ¿Cada átomo de nitrógeno presenta un par de electrones libres? Claro. Este nitrógeno está enlazado así, está enlazado al hidrógeno, pero tiene un par libre, igualito al otro nitrógeno. Tiene enlace, enlace, enlace hidrógeno, y acá tiene un par de electrones libres. Dice, cada átomo de nitrógeno presenta un par de electrones libres sin compartir. Verdadero. El grupo funcional de mayor jerarquía es el carboxilo. Claro, acá está el carboxilo. Por tanto, es un ácido. Verdadero. Presenta 8 carbonos con hibridación sp3. Ahí veamos. sp3, 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 4. sp3, 5, 6, 7, 8. Sí hay 8. Es correcto. ¿Y un azufre con 2 enlaces dativos? No. Dativos no hay, Jorge. Estos son enlaces simples. ¿Ya? Eso sería falso. 3 verdaderos y una falsa. La B es la respuesta. Seguimos. Pregunta 6 dice, el carbono en los compuestos orgánicos, además de formar enlace covalente carbono-carbono y carbono-hidrógeno, también forman enlaces simples y dobles. Tenemos el carbono OH y el carbono doble enlace oxígeno y el carbono doble enlace oxígeno, pues, ¿no? Uno que no sea del carbono. Oh, interesante pregunta. Habría que ver un caso.
Uno que debe tener geometría plana, debe ser de geometría plana. ¿Ya? Para que exista deslocalización. Habría que buscar, tendríamos que buscar un caso. Tenemos aquí, el carbono en los compuestos orgánicos, además de formar enlace covalente carbono-carbono y carbono-hidrógeno, también forman enlaces simples y dobles carbono-oxígeno. Si el enlace simple se forma en los alcoholes y el doble enlace se forma en los aldehídos y cetonas, entonces, la fórmula global del alcohol etílico. ¿Quién es el alcohol etílico? Es el Ch3Ch2OH. Su fórmula sería carbono, hidrógeno, oxígeno. 2 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno. Acá han puesto 5. No, eso es falso. Ah, muy bien, en el trióxido de azufre. Ahí está, su compañero ya encontró una estructura. Exacto, el trióxido de azufre. En el trióxido de azufre tenemos doble, dativo, dativo. Esto es una estructura resonante. Doble enlace oxígeno, dativo, dativo. Esta es una segunda estructura resonante. Y la tercera estructura resonante sería esta de acá. Así, mira. Entonces, él tiene 3 estructuras resonantes, pero la deslocalización sería esta de acá. Ahí está. Como tiene hibridación sp2, está en el plano, geometría plana. El enlace es promedio, es un promedio en los enlaces. Entonces genera una nube electrónica y está deslocalizado. Y para que funcione debe estar en el plano, o sea, los 4 átomos deben encontrarse en el plano. ¿Se entendió? ¿Ya está? Seguimos entonces. Tenemos acá B. El etanol y la propanona tienen 2 carbonos sp3. Bueno, veamos. El etanol tiene este carbono sp3 y este carbono sp3. Y la propanona es Ch3CO-Ch3. Tiene este carbono sp3 y este carbono sp3. El etanol y la propanona tienen 2 carbonos sp3. Sí, verdadero. Es verdad. ¿El oxígeno se enlaza a un carbono sp2 en ambos casos? No. El oxígeno se une aquí a un sp3 y acá a un sp2 y acá a un sp2. En un caso se une a un sp3 en el caso de los alcoholes. ¿Ya? En el caso del alcohol se une a un sp3. En el caso de aldehído o de cetona se une a un sp2. Esto es falso. La fórmula global del propanal y de la acetona son diferentes. Bueno, el propanal es Ch3Ch2-Cho. Met-et-prop, propanal. Y de la propanona sería Ch3Co-Ch3. Estas fórmulas son iguales. Decir que son diferentes es falso, ¿no? ¿Cómo deberían ser? Iguales. ¿Ya? Iguales son. La respuesta sería la B, pues, ¿no? La B es la respuesta. 6B. 6B. Seguimos. Ejercicio número 7 dice, respecto al cinamaldehído, marque la secuencia correcta, verdadero o falso, de las siguientes proposiciones. Según UPAC es, a ver, veamos. Esto de acá sería el carbono número 1, es el carbono del ácido, ¿no? Es el ácido carboxílico, carbono 2, carbono 3. Y esto de acá sería el benceno, como sustituyente sería el fenil. Su nombre sería 3-fenil, bueno, ácido, pues, ¿no? Ácido 3-fenil, met-et-prop, sería prop,
2 en oico, pues, ¿no? Va a terminar en oico. 2 en oico. 3-fenil, según Yupac, es el 3-fenil prop 2-enal. Ah, no, esto es un aldehído, ¿no? Ah, tiene razón. No es un ácido carboxílico, ¿no? Claro, esto de acá es un aldehído, pues, ¿no? Esto de acá es un aldehído. No es un ácido, pues, ¿no? Entonces su nombre va a ser 3-fenil met et prop 2 en, y como es un aldehído, su nombre termina en al, y acá sería enal, sería un enal, pues, ¿no? 3-fenil prop 2-enal sería verdadero. ¿Tiene en su estructura el grupo carbonilo? Sí. Esto de acá es el grupo carbonilo. Eso es verdadero. ¿Es un derivado del fenol? No, no hay fenol por ahí. Falso. Según Yupac es el 3-fenil. No, eso es falso. 2 verdaderas y una falsa. La respuesta es la A. ¿Ya? La respuesta sería la A. Y para terminar tendríamos, identifique el enlace más polar, te piden, ¿no? Entonces acá tenemos el hidrógeno con el nitrógeno. Hidrógeno con nitrógeno, la resta sería 0,9, ¿no? Acá sería 0,9. Nitrógeno con carbono, acá sería 0,5. 0,5. Y carbono con oxígeno, la resta es 1. La mayor sería carbono con oxígeno. Como el oxígeno es más electronegativo, la densidad de carga negativa lo tiene el oxígeno. La respuesta es la C. ¿Ya? La C sería la respuesta. Bueno, eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Gracias. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, la Cordi le envió una estructura, con una foto de una estructura a su WhatsApp. Si lo puede ver, por favor. Quisiera saber cómo sería el nombre de esa estructura.
A ver, con respecto a la estructura que me hace mención, sería esta de acá, pues, ¿no? Dice, ¿tiene 3 grupos metilo? Bueno, lo que tiene son grupos metoxi. Cuando Profe, tú tienes, disculpe, ¿sí? disculpe, quisiera saber cómo se nombraría, o sea, ¿cuál sería el nombre de esa estructura? Ah, el nombre. Sí, por favor. El nombre. A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos acá el carbono 1, el carbono 2. Ya, 1, 2 en la cadena principal. Esta sería la cadena principal. Y todo esto se convertiría en el sustituyente. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me da lo mismo por cualquiera de los dos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces su nombre podría ser 3, 4, 5. 3,4,5. Trimetoxi, pues, ¿no? Trimetoxi. Trimetoxi sería benceno, trimetoxibenceno. Si tomamos de matriz la cadena principal, ¿no? El benceno. Sería 3, 4, 5 trimetoxibenceno. Y acá tenemos carbono 1 y carbono 2. Esto estaría enlazado en el carbono número 2 al etán, la etán 1 amina. Etán 1 amina. Ajá. Claro. Pero Claro, ahí es la una... mina no es un sustituyente, ¿verdad? No, es la función de mayor jerarquía. La mina. Ya La no sería mina, pues. benceno. No. Ah, ya. Sí, pues como vi el Claro, eso benceno. es... ¿Mm? A la mina como sustituyente. No, yo lo veo como cadena principal, 2 carbonos, la mina y el benceno como sustituyente, claro, como sustituyente. Profesor, ¿etán por qué era? Claro, el fenol es más, tiene mayor jerarquía que la anilina, ¿no? Entonces, entre el fenol y la anilina, el fenol tiene mayor jerarquía. Ahora, el nombre es un poquito complejo, por eso le ponen, no sé qué nombre le han puesto acá a la estructura.
Pero el nombre de la estructura es compleja ya. Por eso yo lo he puesto como cadena lateral. 3,4,5 trimetoxibenceno y que en el carbono número 2 está el etán. Sería 2,3,4,5 trimetoxibenceno, etán, 1-amino. Pero como está como sustituyente al benceno, deberíamos llamarle bencil. O sea, sería el 2,3,4,5 trimetoxibencil, etán, 1-amino. Podría llamarse así también. Nos vemos, hasta luego, chao. Gracias, profe. Nos vemos.